Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí el día de hoy para presenciar la defensa de tesis de Alejandro Celani, la tesis de maestría en producción vegetal de la Escuela para Graduados Alberto Soriano. Estamos muy contentos que Alejandro haya llegado a esta instancia y les voy a contar un poquito la dinámica de la defensa de la tesis para que estemos todos en la misma línea de concepto de cómo vamos a proceder. Y antes de eso, quería agradecerle a los miembros del jurado, los doctores Aciaresi, Presello y Rimieri, por el tiempo y el trabajo que se tomaron para poder leer la tesis de Alejandro y hacer comentarios y sugerencias que siempre mejoran la calidad final del escrito, que luego después queda disponible en la biblioteca electrónica de la Facultad de Agronomía y que luego la gente puede consultar esa tesis, ¿verdad? Así que muchas gracias de parte de la escuela. La dinámica consiste en que Alejandro va a hacer una exposición, como estamos viendo en este momento en pantalla, usando PowerPoint, para lo cual va a usar una determinada cantidad de tiempo, 40 minutos, un poco más, un poco menos. En ese tiempo no vamos a hacer ningún tipo de interrupción, ninguna pregunta. Las preguntas vienen cuando Alejandro termina de hacer su exposición o la exposición de su tesis. Solamente los miembros del jurado pueden preguntar, es decir, los doctores Aciaresi, Presello y Rimieri son los que van a preguntar. Van a preguntar hasta donde quieran preguntar, no hay límite de tiempo para las preguntas del jurado, preguntan hasta que agotan todas sus dudas. Y una vez que el jurado termina de preguntar, le vamos a dar la palabra al director, Sebastián Noriz Navarreta, para que haga un comentario, una reflexión, una pregunta, lo que tenga ganas de hacer. Y ahí damos por terminada esta primera parte de la defensa, para pasar a la segunda parte que va a tener que ver con que se reúne el jurado para realizar el dictamen. Tenemos la fortuna de que esté presente el director de la Escuela para Graduados, Alberto Soriano, el doctor Gustavo Madoni, que va a dar unas breves palabras antes de que comencemos entonces efectivamente a hacer la presentación de tesis de Celani. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo. Extiendo primero la alegría que tenemos a Alejandro hoy exponiendo su tesis, que haya llegado a esta instancia. Agradezco a Gustavo, que es el director de la maestría, y al comité consejero. Sebastián, nuevamente, acá lo tenemos como un candidato defendiendo, como la semana pasada. A Lucas y a Marcelo, también colaborando en la formación de Alejandro. Agradezco a Daniel, a Pedro y a Horacio, que también son caras conocidas en toda esta pandemia, han colaborado un montón evaluando tesis, así que les quiero agradecer, y especialmente a Carolina, que hace posible este tipo de conexión. Bueno, no les quiero robar tiempo, yo en algún momento voy a tener que desconectar hacia el final, ojalá que pueda escuchar todo. Así que muchísima suerte, Alejandro, te agradezco por haber elegido a la escuela para tu etapa de formativa, y bueno, estaremos atentos a la lectura de tus trabajos derivados. Así que nada más. Bueno, entonces ahora Alejandro, con este comité de lujo que tenés y que te acompañó, como dijo Gus, si querés podés dar comienzo a la presentación de tu tesis. Le voy a pedir simplemente al resto de que estemos con los micrófonos apagados, cosa de no interrumpir o no generar distracciones durante la presentación. Alejandro, es todo tuyo. Bueno, buen día a todos, gracias por su presencia. El trabajo que voy a estar presentando se titula Factores ambientales y genéticos que promueven la susceptibilidad a una herbicida de la familia de las sulfonilureas en genotipos parentales de maíz híbrido. Y a modo introductorio voy a hablar un poco de la relevancia de los herbicidas en la producción agrícola. Lo que pueden ver en este slide es en la parte superior derecha los resultados de un trabajo donde se estimaron pérdidas causadas por las diferentes afecciones que sufren los cultivos, divididos en patógenos, virus, insectos y maleza. Concentrándonos en malezas, podemos ver que hay pérdidas potenciales de un 35%, lo cual se reducen a un 10%, es decir, un 74% de reducción por el control de las mismas. Es decir, y esto si lo extrapolamos a maíz, esas pérdidas de 40% potenciales están estimadas que se llevan a un 10% solo por el control de malezas.
y en términos de la importancia del uso de productos químicos para el control de malezas, lo que pueden ver abajo también en el margen derecho, el mismo trabajo de OERC de 2006, ven en el eje de las Y, en el margen derecho, el monto en términos de billones de dólares del mercado de agroquímicos, y el cual representa un valor muy significativo en lo que es el cultivo de maíz. Y dentro de este mercado de agroquímicos, para maíz, solamente el 65% corresponde a herbicidas. Concentrándonos en la parte de herbicidas, es importante destacar, y acá lo pueden ver en la parte inferior izquierda, la evolución de las formulaciones comerciales a través de los años. Si nos remitimos a mediados del siglo XX, vemos productos con formulaciones de una concentración de principio activo altas, y la industria de semilla en cuanto a de agroquímicos en cuanto a formulaciones y coadyuvantes que están también presentes en las formulaciones, fue evolucionando, así como las prácticas de uso de herbicidas a menores dosis por hectárea, y llevando a una reducción de más de 2,5 kilos por hectárea a menos de medio kilo por hectárea ya para inicios del siglo XXI. Lo pueden ver en la barra señalada azul, que corresponde a herbicidas. También está incluida en este gráfico otros productos, pero acá nos focalizaremos solamente en herbicidas. Y otro aspecto importante en lo que tiene que ver con herbicidas y el uso para el control de malezas, acá ven un gráfico también de la misma fuente, McDougall, de 2018, como la cantidad de principios activos lanzados a los mercados desde un pico tal vez de los 80, de los 90, donde se lanzaron varios principios activos. Esto fue en reducción década tras década hasta, vemos en la década presente, para el siglo XXI y años presentes, actuales, una cantidad mucho menor de nuevos principios activos lanzados al mercado. Esto trae aparejado la consecuente lógica de uso de menos principios activos ante diversas situaciones, lo que profundiza la necesidad del entendimiento de los productos químicos con los cultivos, y no solo las malezas target, sino los cultivos, ya que es importante su comprensión profunda. Por ejemplo, esto implica masividad de uso sobre otros, como atracina, glifosato, y con la consecuente aparición de biotipos resistentes a las especies targets. Ya concentrándonos en la familia de moléculas del presente proyecto, que son las sulfonilureas, esta familia de moléculas es una extensa familia dentro del grupo del modo de acción de inhibidores de la acetolactato sintetasa. Esta enzima acetolactato sintetasa interviene en la síntesis de aminoácidos valina, leucina e isoleucina, que son aminoácidos esenciales para la formación de proteínas para múltiples partes del metabolismo. Y esta herbicida actúa sobre esa vía metabólica. La familia, como lo mencionaba, es una extensa familia de moléculas. Acá son algunos ejemplos. Y específicamente lo que es la molécula usada en el presente proyecto es que es foramsulfuron más iodosulfuron más un antídoto que es ixosadifen. El caso de uso es una aplicación en B4 de 5, es decir, post-emergencia en maíz, a una razón de 120 gramos por hectárea. Es el uso recomendado por Marbete de este producto. Y está destinado a malezas importantes como sorgo de Alepo, pie de gallina o eleucine, que, como ven, estas mismas malezas han presentado a través de los años biotipos resistentes para el glifosato. En el caso del sorgo de Alepo o eleucine, también el acetilcoenzima acarboxilasa, inhibidores de los lípidos. También se han identificado resistencias para el control, biotipos resistentes para el control de esta maleza con otros productos químicos, lo que plantea a inhibidores la ALS como el
furosemide-sulfurón como una herramienta de manejo específica para estos casos en lotes donde hay presión de malezas de estas especies. Yendo específicamente a la producción de semilla híbrida de maíz, como un marco introductorio, es importante mencionar, para la producción comercial de híbridos es necesario la cruza de dos líneas, aprovechando la heterosis como fuente de producción y mejoramiento de semillas de híbrido de maíz por excelencia. Las consecuencias relacionadas a lograr líneas puras y la endocría están bien documentadas desde el principio del siglo XX con los trabajos de Joule de principio del siglo XX y a través del siglo XX se identificaron muchos trabajos donde describen las consecuencias relacionadas a la depresión por endocría, como menor área foliar, menor rendimiento, más ramificación en inflorescencias masculinas, mayor susceptibilidad a enfermedad por enfermedades recesivas. Y esto plantea, en el caso de la producción de semilla, acá es solo un dibujo esquemático, un ejemplo hipotético como altura de la planta, lo que ve la depresión por endocría, en un trabajo de Becker de 1993 comparado a la heterosis. Es solo a modo gráfico de ver el fenómeno en una característica puntual. Esto plantea un doble desafío para lo que es el control de maleza y obviamente para el entendimiento del impacto de los herbicidas sobre el cultivo, tanto más allá de la necesidad de la comprensión del herbicida sobre la maleza objetivo. Y en relación a la industria de semillas específicamente, es importante a la hora de evaluar sintomatología que pueda causar un herbicida específico, qué función ocupa la línea o el genotipo en el esquema de cruzas, ¿no? Si es un polinizador o si es un receptor de polen. Y a modo de ejemplo, esta afección que se denomina enrolamiento de estigmas, que no dejan salir los estigmas por fuera de la chala, es obviamente una característica importante a considerar desde el punto de vista del receptor de polen. Ahora la atrofia de espiguillas masculinas tiene que ver con la producción de polen y es mucho más relevante desde el punto de vista del polinizador. Es decir, estas características específicas de la industria de semillas y en relación a la depresión por endocría plantean una necesidad de reforzando la comprensión de los sistemas en cuanto al uso de herramientas químicas para el control de malezas, ¿no? Y en cuanto a este modo de acción, los inhibidores del ALS, los mecanismos de tolerancias, hay bastante bibliografía al respecto y hay estudios analizando variación genotípica ambiental. Muchos de estos estudios, tal vez por separado, especifican muchos estudios con mucha especificidad en la parte de germoplasma y otros estudios muy enfocados en las situaciones ambientales y el control de las malezas para evaluar la eficacia de los herbicidas. Cuando hablamos de sintomatología que potencialmente pueda causar un herbicida en un genotipo, hay tres variantes a considerar. Uno es obviamente el genotipo y la susceptibilidad al modo de acción, las características propias del modo de acción, y el ambiente, y acá definido en el ambiente post-aplicación. Focalizándonos en la variabilidad genotípica, están en cuanto a la tolerancia o la susceptibilidad de un principio activo, los mecanismos de translocación y absorción diferencial entre el antídoto que está presente en muchas formulaciones comerciales y el principio activo propio del herbicida. Es importante, es un paso importante, pero lo que determina la diferencia entre especies en cuanto a una resistencia tiene que ver con los procesos de metabolización, hidrólisis del principio activo. Y en relación a esto hay mucha bibliografía que identifica esta superfamilia de enzimas del citocromo P450 en su función monooxigenasa
como responsables claves en los procesos de detoxificación del principio activo, ¿no? Y también están identificados, hay trabajos relevantes del principio de los 90, de Green y Ulrich, identificando estos genes como responsables de la resistencia. En estos trabajos de Green y Ulrich se están bien identificados que la susceptibilidad es recesiva, es decir, la herencia es recesiva, lo cual planteó una ventaja, esta comprensión, una ventaja para los programas de mejoramiento, ya que con por ejemplo, la producción de un híbrido de maíz, con la obtención de uno de los parentales resistentes, se obtenía resistencia del híbrido resultante. O en un esquema de retrocruza se podía mejorar fácilmente esa resistencia en una de las líneas que se use. No obstante, con el pasar del tiempo se identificaron variaciones en la respuesta a la susceptibilidad, con un entendimiento haciendo un foco digamos, en esta comprensión simplificada de tolerancia dominante o resistencia dominante. Y en 2008, este trabajo de Pataki, muy importante para el marco de este proyecto, en este trabajo Pataki, y acá lo pongo en el gráfico que pueden ver a su izquierda, identificó híbridos a través de su progenie como heterocigotas resistentes o homocigotas resistentes, es decir, si toda la progenie de los híbridos que juntaron en esta colección eran resistentes a la aplicación, en este caso el fueramsulfurón, lo hizo con varios herbicidas, pero este es el gráfico fueramsulfurón, lo clasificó como homocigota tolerante, que son los puntos negros, de haber una aceleración 3,1 de resistente susceptible, lo calificó como heterocigotas para este carácter, y acá está medido la susceptibilidad en este gráfico, media genotípico de cada uno de estos híbridos, y acá ven menor susceptibilidad en el homocigota versus el heterocigota, que mostró mayor susceptibilidad a la aplicación del herbicida, lo que llevó a plantear el comportamiento de este gen como codominante, reflejo de esta variación. Y en estos trabajos, como en otros, también se identifican, pero claramente estos trabajos se focalizaron en germoplasma y hablan de la variación ambiental. Acá esto se testeó en múltiples sitios de testeo, y lo que pueden ver es susceptibilidades medias de ensayo desde 5% hasta 30%, es decir, una enorme, con el mismo pool genético, una enorme variabilidad. Trabajo como en otros, se encontró desvíos de la respuesta dentro a plantear la existencia de características que intervienen en diferentes grados de respuesta macro, que define si la planta CNS o no CNS frente a la aplicación, y después dentro de las plantas que no CNSen, por decirlo de alguna manera, diferentes grados de susceptibilidad que se presentan en estos trabajos como desvío a lo que se espera, digamos, tanto en segregaciones como en el comportamiento de estos híbridos. Es decir, resultados menor susceptibilidad a la esperada o mayor susceptibilidad a la esperada. De vuelta, esto es importante para la comprensión de líneas puras y la variabilidad que pueda existir en grupos de líneas puras o híbridos de maíz. En cuanto a la variabilidad ambiental, acá hay muchos trabajos muy focalizados en la eficacia de los productos frente a las distintas malezas objetivos. Y, por ejemplo, está identificado la humedad relativa, pero más en relación a los mecanismos de translocación y absorción, es decir, hay muchos trabajos evaluando humedad relativa en los momentos inmediatos a la aplicación, donde en estos trabajos identifican la humedad relativa como inductor de mayor susceptibilidad, pero en otros trabajos de más largo término, donde se evalúa también temperatura, y más relacionado a los procesos de metabolización o hidrólisis,
Se han encontrado, por ejemplo, en trabajos recientes con el Leucine, recientes me refiero 2020, donde se evaluó déficit de presión de vapor, como variable relevante en el periodo post-aplicación, y se encontró que en el Leucine la susceptibilidad aumentaba con mayor déficit de presión de vapor, este trabajo está muy enfocado, por ejemplo, en la industria del turf, porque recomendaba una práctica de riego ante situaciones de alta demanda atmosférica para mejorar el control de esta maleza. Luego, la radiación también está identificada como un elemento importante. Hay varios trabajos al respecto en varias malezas, y en general hay mayor cantidad de bibliografía y en relación a distintos principios activos que hablan que la ausencia de radiación aumenta la sintomatología. Como objetivo e hipótesis general del trabajo, se plantea, primero, objetivo, estudiar características relacionadas al crecimiento vegetativo y reproductivo en líneas endocrinas y parentales 2 vías, utilizados en la producción de semilla híbrida, así como su interacción con diferentes ambientes con la aplicación en pos de emergencia de un herbicida del grupo de inhibidores de la ALS. La hipótesis general es que existe una menor susceptibilidad al herbicida en germoplasma 2 vía que en líneas puras, pero con diversidad en su respuesta dentro de cada uno de estos grupos según su grupo de madurez o grupo de origen. Es decir, la variabilidad en líneas que les mencionaba antes. Y que dicha respuesta se encuentra condicionada, relacionado a lo último que mencionaba, a variables ambientales post-aplicación como la temperatura, radiación, humedad relativa y déficit de presión de vapor. Como objetivos particulares, se establece analizar la respuesta en tejido vegetativo, la fenología, afecciones en órganos reproductivos, la altura, planta, floración y el rendimiento frente a aplicación del herbicida en distintos genotipos y ambiente de evaluación, estudiar la correlación de la respuesta entre variables vegetativas y reproductivas y profundizar acerca de las variables ambientales que tienen mayor impacto en la respuesta de la aplicación del herbicida en distintos parentales de maíz híbrido. Las hipótesis particulares es que hay distintas respuestas al herbicida con relación a las características vegetativas y reproductivas exploradas para los distintos genotipos y ambientes, que existe una asociación entre el mayor daño foliar observado en el periodo post-aplicación con menor altura de planta, floración y rendimiento, y que existe mayor probabilidad de hallar impacto en tejido vegetativo y órganos reproductivos ante condiciones de menor humedad relativa, mayor déficit de presión de vapor y menor radiación los 21 días posteriores a la aplicación del herbicida. Para poner a prueba estas hipótesis, se procedió a hacer un diseño en bloques completos al azar, con arreglo espacial en parcelas divididas con 3 repeticiones. Estos testeos se hicieron durante 4 años consecutivos, de 2007 a 2010. La parcela principal consistió en el tratamiento herbicida y un control sin aplicar. Como mencionaba, se usó un inhibidor de la S, de la familia de sulfonilureas, cuya molécula está compuesta por foramsulfurón, iodosulfurón más un antídoto. El momento de aplicación fue en B4 y la dosis de 120 gramos por hectárea, cuya formulación fue en gránulos dispersables. Acá pueden ver la zona de testeos. Se testeó el germoplasma tropical, subtropical. Antes de ir a la zona de testeo, la subparcela consistió en 6 niveles, que fueron los genotipos. Por un lado, se evaluaron materiales tropicales de mayor madurez relativa, cuyos orígenes fueron de la empresa de Bayer, de distintos países, México, Brasil, Tailandia y Filipinas. Materiales subtropicales, menor madurez relativa al tropical, de origen Brasil, Argentina y Sudáfrica, y templado de aún menor madurez relativa que los subtropicales, de origen de Argentina, Sudáfrica y Estados Unidos. Dentro de estos grupos había materiales de líneas puras o 2 vías utilizados en híbrido para la conformación de híbridos simples o para la producción, de híbridos 3 o 4 vías,
y que tienen cierto nivel también, obviamente, de heterosis. El número de genotipos fue representativo de cada uno de los programas. Estas fueron las zonas de testeo para material tropical y subtropical exclusivo en la zona norte del país, en Catamarca y Santiago del Estero. En la zona centro se evaluaron materiales tropicales, subtropicales y también templados, y en Quines y Villa Dolores, Córdoba, o San Luis, Córdoba respectivamente. La zona templada, como pueden ver acá, más al sur, en la zona núcleo, Carmen, cerca, en Venado Tuerto, Rojas, Pergamino, Guaminí y Villalonga, ya bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Y de vuelta la aplicación fue en B4, como lo pueden ver en este esquema. Las variables medidas fueron en tejido vegetativo post aplicación a los 7, 14 y 21 días. Se midió la severidad del daño. Los síntomas causados por este tipo de herbicidas tienen que ver con acortamiento entre nudos, disminución de crecimiento, acortamiento entre nudos y clorosis. Y fueron evaluados 1 como ausencia de síntomas, 2 como aparición de síntomas moderados, 3 como aparición de síntomas severos y 4 parcela senescente, ¿no? Luego, en floración, se midieron, se anotó el momento que las parcelas llegaban al 50, que tenían el 50% de plantas emitiendo polen, y el 50%, y el momento que el 50% de las plantas estaban con estigmas visibles. Se registró esa fecha, se calcularon las unidades térmicas acumuladas desde siembra hasta esa fecha, y eso se determinó P50 y S50 respectivamente. Se midieron altura de planta, y luego se evaluaron mediante escalas visuales, esqueletonización de panoja, obviamente lo importante desde el punto de vista del polinizador, de una escala de 1 a 9. 9 es lo que ven acá, espiguillas totalmente atrofiadas. 1 es una panoja normal, sin ninguna atrofia de espiguillas. Se lo denominó SKLP, de skeletonization del inglés. Polen, de 1 a 9 se evaluó también. 1, mucha abundancia de polen, una escala también subjetiva para evaluar la cantidad de polen, sacudiendo la panoja en plena floración. Estas se toman, estas variables en P50. Y 9 es ausencia total de polen. También para tamaño panoja, 1 es una panoja bien ramificada, grande, con muchas ramificaciones, y 9 es una panoja sin ramificaciones. Es decir, como pueden observar, valores mayores están relacionados a menos de enrulamiento de estigmas. 1 son los estigmas completamente expuestos de las charas. 9 es estigmas no pueden salir absolutamente de la chara, como esta imagen que pueden ver, y bueno, y valores intermedios con distintos grados de afección de este problema de enrulamiento de estigmas que se puede encontrar en determinado germoplasma. Y finalmente, a cosecha se midió rendimiento. Empezando con la sintomatología evaluada en periodo vegetativo, lo que ven acá a su izquierda es un cuadro de transiciones de las notas de severidad, cual lo había mencionado que se miden de 1 a 4. Y acá lo que ven es el porcentaje de transiciones de la nota evaluada desde los 7 a los 14 días y las transiciones de los 14 a los 21 días. Lo que se puede ver en la diagonal es cuando la nota entre los 7 y los 14 días se mantuvo, y en la parte roja o naranja se puede ver cuando evoluciona una nota peor, es decir, de los 7 a los 14 evoluciona de 1 a 2, de 1 a 3 respectivamente, en esta línea, y así sucesivamente. Y lo mismo las transiciones de los 14 a los 21 días, esto es en términos proporcionales. Lo que se ve acá es que la estabilidad, que se puede ver en la diagonal, que es donde se estabiliza la nota, es mucho más alta
de los 14 a los 21 días, es decir, la proporción de casos que estabilizaron su nota, que no cambiaron, fue mucho mayor. En cambio, de los 7 a los 14 días se mostró un gran dinamismo en la evolución de la nota para valores peores o menores, mayores o menores, que se pueden ver en la parte verde o naranja respectivamente. Y lo que ven a la derecha es el resultado de un análisis de un modelo general linealizado mixto, con probabilidad PROBIT, y acá lo que se ve es la probabilidad de tener notas 3 y 4, es decir, afecciones severas o plantas senescentes, a los 7 en los diferentes verdes, 14 y 21 días, que acá está referenciado, verde más oscuro es 21 días, el intermedio es a los 14, a los 7, el más claro es a los 7 días, para los diferentes grupos de germoplasma, comparando el control versus la LLC. Es importante mencionar que el control en este tipo de ensayos se evalúa objetivamente, ya que en líneas endocriadas es frecuente encontrar características que pueden ser confundidas con problemas de fitotoxicidad. Entonces, cada parcela se evalúa objetivamente, por lo cual es distinto de cero la probabilidad de tener notas por encima de 1. Es decir, no va a ser siempre 1 el control, sino que puede llegar a haber algún valor de 2 porque de vuelta se toman objetivamente las notas. Lo que se ve acá claramente, que es que cuando aplicás, la probabilidad de tener afecciones severas aumenta significativamente, pero mucho más en el germoplasma subtropical, de líneas puras subtropical, y en el tropical también que de líneas puras. En cambio, en los materiales 2 bio se ve una menor incidencia de afecciones graves, una mayor probabilidad de tener afecciones graves, y también se ve una evolución positiva cuando transcurren las notas desde los 7 a los 21 días, como pueden ver acá. En cambio, en una vía tenemos diversidad en la respuesta, en este caso se mantienen, y en este, que es en los subtropical 1 por, y en los tropical 1 por, se ve cómo las afecciones, la probabilidad aumenta en las notas posteriores. Lo que se ve acá es una estabilidad otra vez de vuelta mayor a los 21 días, lo que determina que esa nota es relevante, y la nota de los 7 y 14 días es importante considerarla en su contexto, dado la que puede haber recuperación o empeoramiento de los síntomas posteriores a este lapso. Pasando a la sintomatología causada sobre el germoplasma, para enrolamiento de estigmas no se vieron diferencias significativas con la aplicación del herbicida, sí entre el grupo de germoplasma. Acá se encontró un efecto para lo que es tamaño, que pueden ver a su izquierda, para tamaño de panoja y esqueletonización. De vuelta, valores mayores están relacionados a tamaño de panojas más chico o mayor incidencia de este fenómeno de atrofia de espiguilla que determinamos esqueletonización. Lo que se ve es, en este gráfico que se ve, que la aplicación del herbicida genera panojas un poco más chicas. Este valor es significativo, es muy leve, es muy chico, pero es significativo. Lo mismo para esqueletonización, aumenta la incidencia producto de la aplicación del herbicida. A la izquierda es la diferencia esperada de los diferentes grupos de materiales, pero lo de la derecha es importante para considerar como efecto aditivo. Ejemplo, en un caso que por sí ya tiene panoja chica o afección de esqueletonización, una aplicación de este tipo de productos es importante considerarla, aunque sea leve, no así en un material tal vez que no tenga esta clase de problemas. Lo que ven a la derecha es una interacción que se encontró entre el tipo de germoplasma y la aplicación, y se refleja lo mismo para el 50% de emisión de polen, en un patrón similar. Lo que se ven es un alargamiento del ciclo en los tropicales 2 por y los subtropicales 1 por, y el tropical 1 por, que lo pueden ver con color azul, versus el negro, que es el control. Se ve un alargamiento leve del ciclo, o sea, las unidades térmicas para alcanzar el 50% de estigmas visibles se ve
demorado ese momento en unidades térmicas. Y aunque fuera leve, es importante mencionar que algo muy relevante a la hora de producir semillas es tener buena coincidencia o buena sincronía entre la floración femenina del palentar receptor y la floración masculina del polinizador. Esto se logra a través de un diferimiento o split de siembra, y este tipo de efecto de un producto determinado es importante entenderlo, ya que pequeños cambios, aunque parezcan menores, podría llegar a generar un problema de coincidencia y por ende afectar la productividad en la cruza. De vuelta, esto se vio en estos grupos de materiales. Por otro lado, se observa la diferencia entre ciclos, ya que esto justamente estaba agrupado por ciclo, por grupo de madurez relativa, donde los tropicales son más largos que los subtropicales, las líneas más largas que los híbridos, y bueno, los templados mucho más cortos que el resto de los grupos de germoplasma. Esos eran valores lógicos por la agrupación del germoplasma. Pasando a la altura de floración y el rendimiento, a la izquierda pueden ver un gráfico resumen de los resultados para rendimiento. Un patrón similar se encontró para altura. La relación entre ambos la vamos a ver a posteriori, pero concentrándonos en esta tabla, lo que se observa acá es los diferentes grupos de genotipos, con el valor individual por cada sitio de evaluación, con su media, el n, el r cuadrado, y la fuente de variación si fueron significativas o no significativas. Si son dos asteriscos que fueron significativos, valor alfa 0,01, si es un asterisco es un valor alfa 0,05. Lo que se ve en gran... y acá se pueden ver los efectos aditivos parental tratamiento y la interacción parental tratamiento de cada uno de estos grupos. Lo que se puede ver acá es, primero, mucho menor impacto del tratamiento del herbicida en los materiales templados, siendo en los templados 2 vías no significativo across o entre todas las localidades. Y se encontró alguna interacción entre parental y tratamiento en casos específicos. Pero se ve, en términos generales, un mayor impacto cuando figura un valor que ven acá, es la merma relativa del rendimiento del aplicado versus el control, y lo que se pueden ver es que en los materiales tropicales y subtropicales, una vía se ven mermas muy grandes, de una reducción de rendimiento de 30%, 26%, acá 34%, por ejemplo, en 2008 en Puerta Grande, Catamarca. Interacción entre los distintos genotipos, y en menor medida los 2 vías, pero también hay una diferencia entre grupo de origen. Si viendo los 2 vías, vemos que los tropicales muestran una merma a través de todos los ambientes mucho más alta que los subtropicales 2 vías. Esto plantea una diversidad dentro de cada uno de los grupos de genotipos muy grandes, más allá de la respuesta general, así como alta. Paso posterior, es decir, estamos viendo la variabilidad de los genotipos, los datos por localidad. Una manera de empezar a ahondar en esta variabilidad fue a través de una agrupación de endogramas, una agrupación por metodología de Word, de 2 vías para lo que son ambientes en la vertical y en la horizontal por parental, por genotipo. Acá en el modelo no se especificó el grupo, sino que se agrupó en función a la altura relativa del material aplicado versus el control. Esta agrupación se hizo con esta variable, y acá se marcó cómo agrupó según el grupo de origen. Este es un caso donde hubo una coincidencia de agrupación para una merma relativa, es decir, tomando la merma relativa con el material aplicado, se ve una agrupación de los 2 vías por un lado y los materiales una vía por el otro, y se empiezan a ver agrupaciones de ambientes con características similares en cuanto a la respuesta, como Carmen 2007,
con una merma menor, y Villa Dolores 2008 con una merma mayor, y por ejemplo 2008 en Villalonga con una respuesta intermedia, pero con, por ejemplo, estos parentales particularmente con una merma bastante grande, específicamente en esta localidad. Cuando vamos al mismo tipo de endograma para rendimiento relativo, lo que pueden observar es una agrupación para lo que es tropicales y subtropicales. No se ve una clara agrupación por merma relativa según si es tropical una vía o tropical dos vías, o subtropical una vía o subtropical dos vías. Acá fue mucho más variable, lo que plantea una gran variabilidad, independientemente del grupo de origen, de la respuesta por el genotipo dentro de cada grupo. Lo que hace un overlap o un solapamiento de esa respuesta relativa entre los grupos de origen. Y otra vez, acá es el rendimiento relativo, entre más oscuro la merma es mayor. Y acá, a modo de ejemplo, se ve un genotipo específico donde tuvo una merma muy grande, y esa merma fue aún mayor en el sitio de evaluación de 2008 de Puerta Grande en Catamarca. Relacionando lo que vimos antes, acá lo que pueden ver es una agrupación de los valores por la severidad medida en periodo vegetativo, las notas 1 a 4, como mencioné antes, y lo que es rendimiento en barras azules y altura de planta en barras grises. Y lo que se ve es cuando se toman las parcelas con valores sin sintomatología, tienen obviamente mayor valor de altura y rendimiento a medida que la severidad aumenta. Por ejemplo, con valores 2, el rendimiento no está relacionado a merma de rendimiento, pero sí a merma de altura. Cuando tomamos valores de severidad más altos, ya empezamos a ver impacto otra vez en altura y también en rendimiento. Para verlo de otra forma, estas son las correlaciones de la altura de la parcela control versus la altura aplicada, dividido por los distintos grados de severidad. Y acá lo que se puede ver es una pendiente mucho menor cuando se toman grupos, el grupo que tuvo severidad en tejido vegetativo mayor. Es decir, la relación entre el genotipo control con mayores valores de altura presenta un gap mucho más alto cuando se compara con su parcela tratada. Es decir, se evidencia mucho más en valores altos del control el gap que se ve con la parcela tratada, y también los coeficientes de determinación disminuyen, tanto para arriba en gris para altura y para azul debajo para rendimiento. Es decir, hay una relación entre lo observado en periodo vegetativo y la altura y el rendimiento. Pasando a entender la variabilidad de estos sitios de evaluación en términos de sus variables meteorológicas exploradas en el periodo post-emergencia post-aplicación del herbicida, lo que se ve acá es una agrupación de los diferentes ambientes por sus características en este periodo, en los diferentes lapsos de tiempo, de presión de vapor, temperatura mínima, máxima, amplitud térmica, humedad relativa y radiación. Se ven a modo ilustrativo localidades con alto déficit de presión de vapor y tal vez amplitud térmica no tan alta, otros lugares con amplitud térmica alta y menor radiación. Acá Puerta Grande en 2007 tuvo menor radiación, por ejemplo, que Puerta Grande en 2008. Se ven también otra agrupación de la zona núcleo, es decir, hay una obvia demarcación por la zona geográfica, pero dentro de la zona geográfica hay variación entre años y para un mismo sitio de evaluación. Y lo que ven a la derecha es cómo fueron las correlaciones del rendimiento y la altura frente a estas variables, frente a variables ambientales tomadas de estos sitios de evaluación para lo que es las parcelas tratadas y las parcelas controles, solo tomando las parcelas tratadas con los genotipos con valores de severidad mayores a 1. Y lo que se ve acá es si es positivo
es que se vio mucho más beneficiado la parcela tratada frente al control, frente a un aumento unitario de esta variable ambiental. Entonces lo que se ve acá es, por ejemplo, que el rendimiento de la parcela aplicada se vio más favorecida que la parcela control ante aumentos de ambientes con humedad relativa mayores, en oposición la amplitud térmica y relacionado a la humedad relativa como contrapartida, el déficit de presión de vapor también mostró cuando se usó valores de promedio de 14 días que se vio perjudicado el tratamiento aplicado versus el control ante un cambio unitario usando las correlaciones de cada una de las parcelas. Esto a modo de ejemplo, pero para cada uno de estos valores corresponde el mismo análisis. Si tomamos la altura a los 21 días, lo que se esperaría ver si la altura de la parcela tratada del control se comportasen de exactamente la misma manera, en este biplot se verían solapadas las rectas y en cambio para la interpretación un ángulo de 180 grados está inversamente relacionado a la variable que se compara, un ángulo de 90 grados que no hay relación alguna. Y otra vez, si está completamente solapado, sería una correlación positiva en el mismo sentido. Es decir, si no hubiera diferencias entre la altura del aplicado y el control, estarían totalmente solapados. Y acá lo que se empieza a ver es que cuando comparamos los ambientes, el comportamiento de cada uno de los tratamientos, hay una variación y esto se ve, por ejemplo, para el déficit de presión de vapor, la correlación en la altura del control es negativa, pero menos fuerte que la de la altura de la parcela aplicada. Es decir, lo que ven en el gráfico acá se puede interpretar en este biplot para entender la respuesta, la relación de las variables de respuesta con el agrupamiento de las variables ambientales. En resumen, la hipótesis general se vio corroborada, es decir, se encontró una menor susceptibilidad al herbicida en germoplasma 2 vías mayor que en líneas puras, pero con diversidad otra vez en la respuesta dentro de cada uno de estos grupos, según su grupo origen, y que dicha respuesta se encuentra condicionada por variables ambientales post aplicación como la temperatura, radiación, humedad relativa y déficit de presión de vapor. Las hipótesis específicas que se probaron, hay distintas respuestas al herbicida con relación a características vegetativas y reproductivas exploradas para distintos genotipos y ambientes. Existe una asociación entre mayor daño foliar observado post aplicación con menor altura de planta de floración y rendimiento. Se corroboró que existe mayor probabilidad de hallar impacto en tejido vegetativo y órganos reproductivos ante condiciones de menor humedad relativa, mayor déficit de presión de vapor y menor radiación los 21 días posterior a la aplicación del herbicida. Y a modo de conclusión, sumé este esquema para resumir los hallazgos del presente proyecto. Lo que se ve es un genotipo tolerante, mayor probabilidad de encontrarlo en el grupo de templados, 2 vías, y está relacionado a la ausencia de sintomatologías. La probabilidad de encontrar estos genotipos de respuesta intermedia, si se quiere, es mayor en los materiales tropicales y subtropicales, y aumenta la probabilidad si en los materiales una vía. Y lo que vemos es que teniendo variables ambientales, presión de mayor déficit de presión de vapor, amplitud térmica, en germoplasma, que como mencionaba es más probable encontrar tener sintomatología moderada severa. Esta vimos que estaba relacionada a menor altura, impacto en fenología, esqueletonización y tamaño panoja, y menor rendimiento. En cambio, con sintomatología leve, como puede ser menor altura, como lo mostramos, pero no está relacionado al rendimiento. Es decir, estos materiales de susceptibilidad o tolerancia intermedia son altamente dependientes al ambiente post-aplicación, lo cual, en función a esta metodología,
es de suma importancia para el esquema de evaluación de parentales para producción de semilla híbrida y el entendimiento de las interacciones para recomendaciones de avance de productos y los procesos productivos, así como la caracterización del germoplasma para mejoramiento. Es decir, esto tiene implicancias importantes para la evaluación, para ajustar recomendaciones en materiales que se necesita producir semilla, y así como anticipar y trabajar sobre el mejoramiento para mejorar el germoplasma a futuro. Se plantean como oportunidad de trabajo futuro, bueno, primer punto, la asociación de marcadores moleculares con estas variables ya validadas, realizar estudios de familias segregantes sobre este pool de germoplasma, utilización de índices, como vimos, hay muchas variables que buscan estimar la producción de polen, utilizar combinaciones de estas variables para generar índices biométricos, combinando distintas variables relacionadas a la producción de polen, y poder hacerlo pasar de variable ordinal a una variable más cuantitativa para hacer mejores análisis en función a los impactos de los herbicidas en características interesantes para los polinizadores, evaluar el riesgo asociado al cambio de fenología, estudiar, por ejemplo, variables de viabilidad de germinación, que son más complejas de medir, pero sería interesante añadirla a este tipo de estudios. Y muy importante realizar estudios basados en series extensas de años para lograr diversidad de información meteorológica asociada a las evaluaciones, y de esta manera robustecer modelos y análisis de la relación del ambiente post-aplicación con la probabilidad de hallar sintomatología en especies o genotipos susceptibles, y otra vez con un énfasis en aquellos genotipos de susceptibilidad más intermedia. Por último, me gustaría agradecer al Comité de Consejeros de Estudios, a la institución, a mi familia, a los equipos de producción y mejoramiento de Bayer Crop Science, y en especial al grupo al equipo de investigación para la producción, por su trabajo continuo, de excelencia y comprometido con la investigación agrícola, que es al equipo dentro de Bayer al cual pertenezco. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias Alejandro por la presentación de la tesis. Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas por parte de los jurados. Así que pueden activar sus micrófonos, cámaras, los doctores Aciaresi, Rinieri y Presello, y comenzar con las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Horacio, Daniel, Pedro? Bueno, empiezo yo. Bueno, a mí me parece que yo vi las evaluaciones, sobre todo la de Horacio Aciaresi, con la cual tengo bastantes coincidencias, de acuerdo a lo que nos enviaron. No vi la de Daniel, pero yo creo que desde el punto de vista de la tesis en sí, siendo una tesis de maestría, tiene en líneas generales objetivos muy claros y de aplicación práctica, eso es indudable. Con respecto a temas más específicos que tienen que ver con la parte comercial y la parte de mejoramiento propiamente dicho, hay alguna terminología que se utiliza de la parte comercial que no tiene mucha coincidencia o a veces confunde con la parte de la estructura genética de las poblaciones de maíz, desde las líneas hasta lo que podrían ser variedades sintéticas que acá no han participado por el número de líneas participantes, que tienen bastantes correlaciones o que hay inferencias que hacer con ellas en el caso de la utilización de estos herbicidas.
o en este caso más específico. Desde el punto de vista práctico, como dije, tiene mucha importancia, está bien realizada y desde ese punto de vista, algunas de las sugerencias que hemos realizado creo que en parte se han tomado en cuenta y en otros casos no. Con lo cual, bueno, en la presentación y en lo que digan los otros evaluadores, veremos después a qué se deben estos distintos puntos de vista. Y bueno, los aspectos de fondo que fueron marcados creo que fueron considerados y están en la nueva versión. Y vuelvo a insistir que en materiales y métodos la nomenclatura relacionada con línea, híbrido, parental, vías, etcétera, a veces confunden y a veces no explican exactamente lo que significa para un genotipo determinado las consecuencias y la utilización del germoplasma desde el punto de vista del mejoramiento en el futuro, que todos esos aspectos están muy bien considerados en la tesis e inclusive puestos al final como las propuestas a futuro y con caracterizaciones moleculares que pueden ayudar mucho. Pero sacando esos detalles que tienen que ver más con la nomenclatura, la estructura genética de las poblaciones de maíz utilizadas, o el germoplasma de maíz utilizado, mejor dicho, el resto me pareció, como dije al principio, de un aspecto metodológico y práctico muy interesante, y se nota el aporte como creo que dice al final Alejandro, de producción de Bayer para la posibilidad de tener esta cantidad de datos y análisis que se han hecho, que son extremadamente interesantes y muy claros, inclusive en el tipo de análisis utilizado y en la explicación que dio en esta presentación. Así que básicamente es eso, y me gustaría, bueno, que el resto, tanto Horacio como Daniel, opinen. Gracias. Daniel, no sé si vos querés, que sos este tema más específico. Bueno, y bueno, yo te voy a poner mi corazoncito en la genética, ¿no? Ante todo te felicito, Alejandro, porque los datos están muy bien presentados, muy prolijitos, se entiende muy claramente tu trabajo. Bueno, creo que habíamos dicho una pregunta a cada uno, ¿no es cierto? Hago una. Bueno, vos encontrás diferencias entre maíces tropicales o subtropicales y maíces templados. ¿Vos pensás que uno puede hacer una extensión o esos datos son de validez general o se debe a la naturaleza del germoplasma que elegiste? Es decir, supongo que usaste maíces de tu empresa y tienen, bueno, su origen genético que probablemente esté relacionado al comportamiento, más que decir, bueno, todos los tropicales o todos los templados van a tener este tipo de comportamiento. No sé si se entiende. Sí, está muy bueno el punto. La estructura de los genotipos en cada uno de los... Puede haber una selección previa que tiene que ver con los sistemas de producción de cada uno de los grupos de origen. Es decir, en tropicales y subtropicales, si la determinada herramienta de manejo no es tan extendida como en una zona templada, podría influir, digamos, en esos programas como se seleccionaron. Eso tiene que ver con, digamos, no hay algo específico tropical del subtropical que determina la tolerancia, sino que puede haber una covariación en relación a eso, pero
pero digamos, sí es claro que la causa puede ser variable, pero la diferencia entre el grupo tropical y subtropical versus frente a los templados existe, digamos. Y de vuelta, puede tener que ver también con una cuestión del ambiente target de selección de esos materiales y la práctica de manejo que se use allí. Puede estar incidiendo eso también en la selección y la prevalencia de esos alelos en los grupos. No sé, ¿sigo yo? ¿Querías preguntar vos, Horacio? Sí, dale, Colo, no hay problema. No sé si hay algún, Gustavo, algún límite. No, es como ustedes decidan manejarlo, está perfecto. Está bien. Dale. No, me parece muy bien lo bien que caracterizaste los ambientes, ¿no? Y cómo discriminaste los distintos componentes, cómo afectaban la reacción. Ahora, yo podría tener que, por ejemplo, una variable una característica que está controlada por un solo gen, por ejemplo, ante esta situación que vos identificaste de una fuerte interacción y un efecto ambiental, pues yo podría tener una distribución continua, inclusive, con un solo gen, ¿no? Porque va a ser una distribución que está afectada por el ambiente. También podría darse el caso que la variable esté controlada por genes múltiples. Por ahí tenés un gen mayor, pero tenés genes menores que están influyendo. ¿Podría discutir un poquito ese tema? Sí, eso es muy, muy interesante y es un punto muy importante de la tesis en el punto de vista de germoplasma. La existencia de genes menores, como lo mencioné ahí brevemente, está documentada en cuanto a los desvíos de la respuesta de la sintomatología a lo esperado para un ambiente determinado, como trabajo de Pataki. Es decir, dentro de los híbridos, otra vez obtenidos de líneas puras, se encontraron diferencias en la respuesta estadísticamente diferentes entre algunos híbridos, así como hay trabajos adicionales que hablan de una gran variabilidad entre líneas y esa variabilidad entre líneas determinada con diferencias estadísticas, es decir, considerando la variancia ambiental, la genotípica, se han encontrado explicación por genotipo de diferencia también entre líneas. Otra vez, de materiales que no se necen ante la aplicación, es decir, que está la presencia evidente del gen mayor. Ahora, ¿qué características están asociadas a esos genes menores? No es tan claro, por lo menos no encontré, porque podrían ser múltiples, hasta relacionados con características del proceso de la enzima P450 o mismo de los procesos de penetración y cutícula, podrían ser diversos mecanismos asociados, pero ese es un buen punto. Y eso, cuando propones hacer QTL, supongo que estás pensando en esos genes. ¿No pensás que debería complementar con algún estudio de heredabilidad un poquito más riguroso? Sí, totalmente. El estudio de heredabilidad sería clave, muy importante para poder lograr hallar marcadores más asociados a estos segundos, ¿no? Hasta los genes menores, sí. Bueno, no te torturo más. Gracias. Bueno, Alejandro, brevemente felicitarte por el trabajo. Las observaciones ya estaban hechas oportunamente sobre la tesis, sobre el documento, así que ya hemos charlado sobre eso, algunas cuestiones que estaban asociadas fundamentalmente al enfoque de los planteos de las hipótesis y que algunos, digamos, que has atendido o has discutido, así que digamos que en ese sentido no vale la pena volver sobre eso porque ya lo abordamos. Lo mío, digamos, yo me relaciono con la temática un tanto de
de costado, ¿no es cierto? No es mi ámbito de trabajo el tema de mejoramiento genético, como puede ser el de Daniel, el de Pedro. Pero, digamos, se me ocurre preguntarte en este sentido, ¿cómo ves vos si estos comportamientos en lotes de producción, ¿no es cierto? Cuando tenés estos genotipos y tenés estos híbridos en situación productiva, si vos ves que haya alguna, como has medido algún daño foliar y alguna penalidad en la altura y en el atraso, en la emisión de estigmas, hablo a nivel productivo, no en lo que tiene que ver el proceso de mejora, si eso está generando algún efecto en lo que tiene que ver con el 95% de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa en el periodo crítico, ¿puede haber alguna penalidad en ese sentido asociado al comportamiento de la aplicación de los herbicidas? Porque obviamente se utilizan en nuestra zona, bueno, siempre Daniel tiene amplia experiencia en lo que tiene que ver con lidiar con esto. Entonces, me pregunto si uno podría estar esperando alguna situación fundamental así a nivel de productivo si se encontrase con los resultados que vos estás reflejando. Sí, muy buen punto. Yo paralelamente a estos trabajos también, yo estoy en el área de producción de semillas y he dado por mi foco en análisis de este tipo de herbicidas que vengo trabajando hace mucho y otros herbicidas. Dimos algunas veces soporte a la parte comercial, es decir, lo que decís vos, híbridos comerciales. Estos trabajos ya tienen muchos años y obviamente se trabajaron en los programas, pero más allá de eso, lo que vemos acá en híbridos, no sé si es linealmente extrapolable. Los híbridos comercialmente tienen una forma de caracterizarse y en términos generales yo no veo una relación tal vez directa, porque si bien podría haber, vimos que hay una codominancia, y si existiera un parental podría llegar a haber, lo que vimos en el trabajo en cuestión tenían que ver con parentales con cierto nivel de heterosis usados para 3 vías o 4 vías, no con híbridos comerciales donde la heterosis o el vigor o muchas características son mucho más altas, digamos, de las que evaluadas. Entonces, de haber la existencia de alguno de los parentales, tendría que ser aún más sutil, por decirlo de una manera, por eso, por magnitud de la combinación, ¿no? Pero no obstante, se evalúan y los materiales comerciales para estas características, sí, las recomendaciones del Marbete se refuerzan para cualquier caso de background genético. Lavado de antídoto y demás, con mis años trabajando en líneas donde decimos nosotros muy alcahueta en los estreses, se ven doblemente esas cosas que tal vez se recomiendan para híbridos, se ven demasiado sutil, que vienen con el Marbete. Pregunto, digamos, no medio pensando en voz alta, entonces eso uno podría, porque viendo que vos en niveles de producción tenés efectos, ¿no es cierto? Y lo ves, eso podría estar asociado entonces, no sé, a una situación metabólica, una P450 que esté de acuerdo a la condición del híbrido, si está más o menos estresado, eso puede llegar a potenciar el efecto de susceptibilidad frente al agregado de herbicida, o ¿cómo? Porque, sí. digamos, vos ves el efecto, ¿no? Sí, sí. A nivel de producción, pero entonces, ¿qué es lo que uno entiendo que obviamente los genotipos son mucho más vigorosos, no tenés la depresión por endocría que tenés en los materiales parentales, pero cuando lo planteas a nivel de producción, eso tendría que ser entonces una cuestión asociada a un comportamiento metabólico, no sé, pensando como que algo pudiese estar asociado a eso, ¿por dónde le ves la punta? Sí, la hidrólisis, metabolización, y creo que
cómo la empresa concibe la venta del producto usado en el cultivo. Otra vez, los cultivos, estos trabajos de presencia de líneas sensibles tienen muchos años, o sea, esas líneas obviamente se fueron depurando, pero más allá de eso, los híbridos caracterizados tienen recomendaciones de Marbete y justamente esas recomendaciones están relacionadas a evitar situaciones que tengan que ver con problemas de la detoxificación. No obstante, el producto comercial está extensamente usado a nivel comercial, tiene mucha historia comercial. Yo lo conozco más desde el punto de vista de las líneas, y de las líneas sí puedo decir que las recomendaciones que generamos cuando caracterizamos las líneas son relevantes, o sea, son relevantes a la hora de dar la recomendación del uso de herbicida. Si hay alguna línea, por ejemplo, amarilla, por decirlo de alguna manera, si alguno de los parentales es amarillo, es decir, en la producción de semilla, eso se tiene que alertar porque se asocia a un fenotipo ante situaciones de estrés que puedan implicar consecuencias productivas. A nivel comercial, de vuelta, con las recomendaciones de Marbete, el producto se evalúa y no hay mayor inconveniente. Claro. No, yo más que nada especulando a partir de los resultados tuyos y viendo, tratando de unir lo que vos me diste con lo que después ves en situación comercial, ¿no es cierto?, productiva, decís qué es lo que podría estar, porque después vienen las consultas, a nosotros de manejo herbicida te vienen las consultas al revés, entonces especulando decís, bueno, no sé, determinado híbrido que está dentro del listado de tolerancia a determinado herbicida, ves que puede llegar a tener alguna penalidad en el crecimiento o el desarrollo y aún en el rendimiento, entonces decís, bueno, esto tendrá que ver con alguna cuestión relacionada a las isoenzimas dando vuelta dentro del sistema que ante una situación de estrés potencia ese efecto o no, ¿viste? Era medio, especular, que vos sos el experto, entonces, ¿a qué podría llegar a ser? Sí. Y es un buen punto. O sea, yo te puedo mencionar en los trabajos internos, acá está hay un breeder. Se trabajó hace muchos años en la empresa para depurar las líneas históricamente, pero aún así la existencia de uno de los parentales no implica mayor problema. Hoy la realidad es que nosotros el riesgo de tener problemas con este herbicida es nulo, otra vez salvo que sean programas de producciones contra estación para... Sí. Ahí tenés que tener, inclusive en esas situaciones, es muy importante la generación de datos locales, porque muchas veces nos pasa que tenés que caracterizar un híbrido de producción de semilla para México, por ejemplo. Es importante el dato porque nosotros sembramos temprano, con otras condiciones, claro. Pero localmente no, tiene mucha historia de evaluación y de vuelta. Esto otra vez, existe un mecanismo de toxificación, independientemente de la conformación genética, que se ve influenciado por el ambiente, que a lo sumo podría dar diferencias sutiles ante situaciones de estrés, y eso está reportado en la bibliografía, está muy reportado, sobre todo en lo que es el manejo, ya me refiero comercial, es cuán lábil es el principio activo versus el antídoto. Ahí hay trabajo de Banting de 2004, creo, que claramente, por ejemplo, un riego en un producto como esto, la varía muy rápido el antídoto frente al principio activo, y esas son cuestiones que, independientemente de la conformación genética, me atrevo a decir que son claras de manejo. Sí, tal cual. Y esa penalidad, por ahí, viendo la proporción, no sé, pregunto así, entre una siembra de primera de un maíz de segunda o un maíz tardío, ¿podría haber alguna diferencia que vos veas al cambiar esa estructura de planta y tener alguna penalidad mayor o no? O decir, no, es irrelevante. No, te lo pregunto no asociado estrictamente por ahí, es más que una especulación conjunta, digamos, respecto a lo que vos estás determinando, no sobre tus resultados.
a mí lo que me pasa cuando discuto sobre estas cosas con los breeders que miran los breeders comerciales, la parte comercial o las recomendaciones, lo que me pasa personalmente toda mi vida, 14 años, llevo trabajando en líneas parentales. Entonces, claro, yo veo un vigor de un híbrido y como que están hablando otro canal, para mí eso es imposible que haya un problema, pero en líneas sí te puedo decir que la variabilidad de fenotipos que te encontrás en un cultivo de semilla están inmersas en esa recomendación, porque una planta poco vigorosa, que siembras de temprana, siembras de primera, y es un amarillo, por ejemplo, para la aplicación, entonces, para evaluar ese escenario de uso de ese herbicida en ese momento, lo tenés que evaluar mucho, tiene que ser un lote muy jodido, por decirlo de alguna manera, que no lo agarras más. Entonces, la cantidad de escenarios de uso se restringen ante esa combinación de cosas. Desconozco a nivel comercial, otra vez, yo cuando miro un híbrido me parece que están en otro nivel, pero debe existir, calculo, también ese tipo de criterio. Pero sí, es totalmente lógico, sí. Digamos que aumentaría la incertidumbre del resultado, tendría una variable más a que considerar. Claro que en el mundo ideal es hoy, dentro de todos los trabajos se habla de la analytics, data science, ciencia de datos, y digamos, idealmente uno lo que aspiraría a tener es la probabilidad de esa semana post aplicación, qué pasaría, en función a eso recomendar y tener eso más o menos como automatizado, porque que todo este conocimiento que vos me estás contando de una manera cuantificarlo mejor y hacerlo más objetivo, pero sí, está bueno. Mira, de alguna manera, viste, no sé, cuando te encontrás con una variable, más que nada haciendo el camino inverso, ¿no es cierto? Arrancando desde lo que es el proceso productivo, te encontrás con los resultados y entonces intentás reconstruir lo que podría estar pasando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando te vaya a preguntar si Alejandro esto que pudo haber pasado, no me mandes a leer la tesis de nuevo, pero por eso era que quería especular al respecto. Así que bueno, nada, fenómeno, está todo muy bien, te felicito nuevamente, lo mismo que a tus directores, así que muy buen trabajo. No tengo más cuestiones. Sí, yo quisiera complementar, ya que me gustaron las participaciones y las respuestas, tanto de Horacio como de Daniel y la respuesta de Alejandro, que de acuerdo a lo que dijo, inclusive me quedó más claro el objetivo que, como dije al principio, me pareció una tesis que, como lo remarqué, a pesar de ser de maestría, en algunos aspectos podría haber sido de doctorado por el alcance que tiene, y por la aplicación práctica que tuvo. Bueno, lo quería remarcar después de lo que se dijo, sobre todo en esta última parte que dijo Horacio. Y volviendo a lo que dijo Daniel Presero, coincido también en que esta parte de la heredabilidad, que si bien es una estimación más biométrica que otra cosa y que está bastante complejizada, digamos, en este caso por genes mayores y los poligenes, me parece muy interesante y que lo hayas puesto en los trabajos del futuro, lo de los QTLs, porque ahí se va a poder aclarar mucho más fácilmente que la heredabilidad tradicional, que uno no deja de estimarla y después ver que era para el grupo de genotipos o de población que fue analizada, pero que después no responde en otro grupo de la misma forma. Así que desde ese punto de vista me queda más claro la importancia que tiene, y en más de una oportunidad, Alejandro, dijiste que de años que vienen, bueno, tus 14 años de trabajo, pero además de este germoplasma de una empresa que tiene una tradición con distintos nombres, pero una tradición muy larga, tal vez la única que tuvo una continuidad en este aspecto que nos interesa más desde el punto de mejoramiento, los que estamos en mejoramiento en general, y que fue muy bien
aprovechada desde el punto de vista del análisis de los distintos termoplasmas tropicales a templados, como también en lo que remarcó Daniel, el análisis ambiental es muy bueno, muy claro y aporta mucho a estas condiciones donde el germoplasma es muy importante, pero las condiciones ambientales, cuando se cruzan con los genotipos, que es lo que mostraste en más de un cuadro, cuando se hace un análisis que se puede hacer, inclusive Ward es uno de los que lo había planteado en algún momento, y vos también lo nombraste en la tesis, de intercambiar genotipos y ambientes, y entonces uno tiene en un análisis multivariado, por ejemplo, y se tiene una dimensión doble, digamos, con el efecto de cómo funcionan los genotipos en los ambientes y cómo son los ambientes evaluados por los genotipos y las consecuencias interrelacionadas que hay entre ambientes y genotipos. Así que desde ese punto de vista me parece que es en este tipo de análisis tan detallado de los ambientes, que te ayudó también la cantidad de sitios y de la estructura de la empresa y la tradición de la empresa, pero que ayuda mucho a poder resolver este tema. Y lo otro que tenía que ver con el germoplasma, bueno, en todas las tesis donde tuve oportunidad de participar de los ecofisiólogos, siempre se discute algo que no sé si lo dijo Daniel también, que el germoplasma es el de la empresa. Bueno, tiene ciertas características que uno no puede decir el maíz se comporta de tal forma, sino que el maíz de la empresa tiene estas características. Cosa que en este caso en particular no tiene ninguna importancia si abarca más o menos, porque es la aplicación de una metodología a los materiales de una empresa. Es como decimos a veces, bueno, si otro quiere saber cómo funcionan los materiales de su empresa, que lo haga, que no se puede utilizar directamente las conclusiones o la metodología que se aplicó en este caso. Así que desde ese punto de vista, bueno, creo que ha sido un aporte interesante y que ahora que me queda más claro con la respuesta que le dije a mis colegas, creo que desde ese punto de vista es el aporte principal de esta tesis, y así que también te felicito por el trabajo realizado y bueno, y por la trayectoria tuya en líneas que tienen características especiales que también a veces es difícil compatibilizar con los otros grupos dentro de la empresa o de una institución, cosa que cada uno mira a su pintita, ¿no? Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, Daniel, Horacio, Pedro, si tienen alguna otra pregunta. No, por mi parte también. No, yo perdón, quise aprovechar por lo que hablaron Perfecto. anteriores, Está perfecto, Pedro. quería redondear esa idea y de algunas cosas que me quedaron más claras ahora después de la presentación y de algo que tiene que ver con la historia de Alejandro en la empresa. Ok, muchas gracias, Pedro. Daniel, ¿alguna pregunta o está bien? Está bien. Bueno, entonces les quiero agradecer tanto a Pedro, Horacio y Daniel por el intercambio muy rico en relación a la tesis y la exposición de la tesis de Alejandro, y me gustaría ahora entonces cederle la palabra para que en unos poquitos minutos el doctor Ariel Navarrete, Sebas, pueda hacer un comentario y una pregunta o un cierre en carácter de jurado de la tesis, de director de la tesis. Gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí. ¿Sí? Bueno, antes que todo quería agradecer a la escuela, a Gustavo, vos, a Gustavo Madoni por la flexibilidad que han tenido para con Alejandro, ¿no? Con esta tesis.
Y quería felicitar también a Alejandro por el trabajo bueno, que ha hecho. Él, como comentó, ya viene trabajando desde hace muchísimos años con esto acá y me parece que tiene un doble valor lo que hizo Alejandro. Por un lado, tiene, me parece que un impacto en la industria que es súper importante. De hecho, como comentaba recién Pedro, me parece que el gran aporte que tiene esto acá es generar un método que sirva para también que pueda llegar a ser extrapolado en otros lugares de la industria. Y también en lo académico me parece que está interesante el aporte que está haciendo Alejandro, ¿no? Porque no hay muchos antecedentes en relación a este punto. Y la verdad, felicitarlo también a Alejandro por el cambio que él ha tenido en los últimos tiempos, desde el momento que él empezó con la tesis o la maestría al día de hoy, cuando uno lo ve haciendo la exposición, se ve un cambio muy significativo en su desarrollo personal, que me parece muy importante y quería resaltarlo, ¿no? Agradecer también a Pedro, Daniel y a Horacio, fundamentalmente por sus aportes enormes, con sus comentarios y aportes en la tesis. Y no quiero dejar de mencionar también a Marcelo y a Lucas, que obviamente han aportado muchísimo para que se haya llevado a cabo. Así que nada, con esto quiero terminar y felicitar de nuevo a Alejandro por esto. Gracias. Bueno, Sebastián, muchas gracias a vos. Y sí, por supuesto, en tus palabras está representado el comité. El comité es extremadamente importante. Tu rol tanto de director como el de Lucas como co-director y de consejero de Marcelo Melani, eso por supuesto. Pero bueno, hacemos hablar al director en este caso por una cuestión también de tiempos. Les quiero agradecer a todos. Caro, si querés, podés entonces parar la grabación.